Hola, bienvenidos a la sabiduría de la lechuza. Hoy voy a hablar de 4 libros y datos interesantes de sus autores, como son Ensayos sobre la ceguera de José Saramago, escritor portugués, el libro Rana del escritor chino Mo Yan, Günter Grass, Mi siglo, escritor alemán, y algunos detalles interesantes de Conversación en la Catedral de Mario Vargas Llosa. Soy Miguel Chávez Monzón y este es un programa dedicado a los libros, cultura, curiosidades y anécdotas. Bueno, este libro, Ensayo sobre la ceguera, es una de las obras cumbres de este escritor portugués, José Saramago. Nació en el año 1922 y murió en el 2010. En el año 1998, José Saramago ganó el Nobel de Literatura. El Vaticano se pronunció en contra de la Academia Sueca porque le ha dado el Nobel a un comunista, a un ateo. Bueno, José Saramago decía que él era ateo y era la persona más tolerante que había. Y las religiones, algunas religiones, en vez de acercar a la gente, los ha desunido. Y ha sembrado las guerras, las muertes, la hoguera. Él decía, a pesar de ser un ateo, que respetaba a Dios. Cuando escribió ese libro, el Evangelio según Jesucristo, fue vetado en su país, en un concurso literario en Portugal. Y a partir de ahí se autoexilió y se fue a vivir a España, en Lanzarote, en las Islas Canarias, en Lanzarote. Bueno, esta obra, Ensayo sobre la ceguera, empieza cuando en plena autopista un conductor se queda ciego. Bueno, la gente que está atrás de él, que no avanzaba el auto, tocando el claxon de una manera estridente, ¿por qué no avanzaba? Y se acercan a este conductor, que dice que se había quedado ciego, que no veía nada. Bueno, lo ayudan con su auto y lo ponen al costado de la acera. Y entre las personas que se acercaron a él, hay que llamar a una ambulancia para llevarle al hospital. Él dijo que no, si por favor lo podían llevar a su departamento. Y uno de ellos se avino en ayudarlo, ¿no? Manejó el auto, no estaba muy cerca de su departamento. Bueno, estacionó el auto cerca, en una acera cercana, subió por el ascensor y en tal piso era, abrió su departamento. El que lo ayudó quería entrar con él para ayudarlo a sentarse, a acomodarse. Pero él, no sé, algo le intuyó que no era bueno porque no lo conocía. No vaya a ser que vaya a ramblar con todas las cosas que tenía ahí. Así que le agradeció y le entró solo. Y se sintió aliviado cuando este hombre que lo ayudó bajó por el ascensor. Bueno, iba a tientas, veía todo blanco, como un mar de leche, ¿no? Botó un jarrón y por querer recogerlo se lastimó el pulgar y una lasca se le introdujo en el dedo. Cuando vino su esposa lo encontró él sentado con las flores en el regazo, ¿no? Antes en esa lasca, ese vidrio se le había quedado en el pulgar, lo había logrado sacarlo juntando el pulgar con el índice de la otra mano. Y cuando la esposa le dice, pero ¿qué haces sentado ahí? ¿Por qué no ayudas a recoger lo que se ha caído? Se ha roto el jarrón y estás ahí sentado sin hacer nada. Él no le dice nada. Y la mujer está nerviosa, pero ¿por qué te quedas ahí? No dices nada. Hasta que le dice que se ha quedado ciego. Ella al comienzo no lo cree. Después le dice que sí, que no ve nada. La señora se pone a llorar y bueno, primero llevarlo a un oftalmólogo. Ven en la lista, en el listín de teléfonos, un médico oftalmólogo, bueno, llaman por teléfono, y hablan con la enfermera y le dicen que se ha quedado ciego de un momento a otro. Lo pasan con el médico y le dicen que vayan de una vez a este centro oftalmológico. Llegan y en la recepción había pues una chica, una señorita con gafas oscuras, una señora con su niño con estrabismo, un señor mayor con un vendaje negro en un ojo. Bueno, tenía un ojo nomás que veía.
Cuando se desocupó el paciente anterior, lo hicieron pasar a ellos. La señora con el niño de estrabismo protestó. El señor del vendaje le dice, déjelo ir, ellos están peor que nosotros, le dijo. Pero después que le hace las preguntas de rigor el médico, cómo es que se quedó ciego, si se ha golpeado la cabeza, si tiene algún familiar que tiene ceguera, si había sentido síntomas en los días anteriores, no había sentido nada. De un momento a otro se quedó ciego y veía todo de color blanco, como si estuviera sumergido en un mar de leche. Bueno, le hace la prueba con el oftalmoscopio, ¿no? Para ver la córnea, la retina, el cristalino, todo el ojo. Y a medida que va con las poleas subiendo y bajando, y con la luz que incide en el ojo, ves que la córnea está bien, el iris en perfecto estado, el cristalino muy bien, la retina también está bien, el nervio óptico, todo el ojo está bien, y él no usaba lentes, él veía perfectamente. El médico le dice que su ojo está en perfecto estado, no hay ninguna anomalía. Entonces la mujer le dice, ya ves, yo te dije que te ibas a poner bien, son nervios. Bueno, le da una orden para otros exámenes en el cerebro, tomografías para ver cómo está la corteza, la corteza visual en el cerebro. Cuando el doctor llega a su departamento, le comenta a su esposa lo que había pasado, de que un hombre se había quedado ciego de un momento a otro, y le llamó la atención esto de que veía todo blanco, al revés de lo que pasa en la ceguera, porque en la ceguera ves todo oscuro, ves negro. Se comunica con un director de otro médico, oftalmólogo, y le dice lo que había pasado. Pero empiezan a quedarse ciegos las personas. Él después se queda ciego después de ver un libro sobre qué tipo de problema podía tener esta persona. Y cuando está viendo este libro, también se queda ciego. La chica de las gafas negras tenía conjuntivitis. Bueno, le recetan un colirio, esta chica va a la farmacia a comprar el colirio. Era una chica de la vida fácil, se cita con un hombre en un hotel. Cuando está en plenos jadeos amorosos, tiene un orgasmo y al abrir los ojos ve todo blanco. Pensó que era parte de la excitación sexual, ¿no? Pero después cuando abre los ojos otra vez, ve todo blanco, se había quedado ciega. También el niño con estrabismo se quedó ciego también el hombre que tenía el vendaje negro. Todos empiezan a quedarse ciegos. Bueno, ¿qué hace el gobierno? Los lleva a un lugar en cuarentena para que estén ahí y no salir, porque no saben lo que es. Es una especie de epidemia y que está contagiando a todas las personas. Y no solamente se quedan ciegos, todo el mundo se queda ciego. Los militares que estaban resguardando este nosocomio tienen orden de matar. A ese extremo habían llegado en esta situación. Bueno, acá todos se quedan ciegos, menos la mujer del médico. Es la única que ve todo. Bueno, acá Saramago ve pues, en esta novela, ensayo sobre la ceguera, que los humanos tienen ojos, pero no quieren ver. O sea que están ciegos. Ciegos de ver otras cosas que los ojos les permiten ver, pero no quieren mirar, no quieren ver. Es algo parecido también como en el mito de la caverna, donde estos hombres encerrados en la caverna, encadenados en el cuello y en el pie, no pueden mirar a ningún lado, ni voltear nada, solo miran de frente. Y cuando le quitan las cadenas, no quieren mirar a sus costados, solamente quieren mirar lo que tienen enfrente. No quieren ver otras realidades. Es lo mismo que dice Saramago, que tienen ojos pero están ciegos. Bueno, hay casos curiosos por ejemplo, recuerdo de un adolescente que era ciego y caminaba normal, sin bastón. Parecía una persona normal y montaba bicicleta sin caerse. ¿Cómo podía caminar sin bastón y cómo podía hacerlo? Simplemente había ideado una forma de ecolocación, de la misma manera que hacen los murciélagos.
chasqueaba los dientes, es decir, al chasquear los dientes emitía un sonido con su boca y si había un obstáculo regresaba hacia él y sabía a qué distancia estaba. Los murciélagos tienen el mismo sistema de colocación, lanza sus chirridos cuando salen en ese crepúsculo para cazar langostas y bueno, al chocar en esta presa langosta saben a qué distancia está, pero tienen sus orejas, tremendas orejas como un sistema parabólico para cuando reciben la señal de regreso. ¿Qué hicieron los científicos? Lo tomaron para estudiarlo. Otro caso también fantástico, extraordinario, era de un turco que nació sin ojos. Al no tener ojos, no podía ver nada, en absoluto. Sin embargo, pintaba. ¿Y cómo podía hacerlo? Los científicos no entendían eso. No solamente pintaba, sino que tenía el sentido de las perspectivas, o sea, la distancia de un objeto a otro. Bueno, este es un caso de sinestesia, donde los sentidos están cruzados. Al no tener ojos, los otros sentidos ayudan para ver. En este caso, puede ser el oído o la misma, el olor, una manera de ver. Pero este es otro tema. En el mundo animal, por ejemplo, las termitas, este tipo de insectos, hormigas, son ciegos, no tienen ojos. Y son obreras. Construyen sus conductos con su saliva y la tierra esta en la cual se forma un material resistente. Forma una especie de tragaluz y viven bajo tierra y comen las partes de la madera. Y logran vivir sin ojos. Igual los topos también son ciegos, viven bajo tierra. Aunque dice que tienen unos ojos minúsculos, pero al no haber luz, pues son inservibles porque la función hace al órgano. Igual son estos animales que viven en el fondo marino a 10.000 metros bajo el nivel del mar. No hay luz. Al no haber luz, los ojos no sirven. No tienen ojos. Bueno, este caso sorprendente de esta obra de Saramago. Todos se quedan ciegos y todo colapsa. O sea, colapsa la luz, el agua, no hay alimentos. Las personas viven a tientas, viven en cualquier lado, no saben organizarse, porque se han quedado ciegos de un momento a otro. Los que están mejor preparados son los ciegos, los que están ciegos anteriormente, los que son ciegos por nacimiento. Ellos han aprendido a moverse, a usar bastón, saben cómo desenvolverse. Pero aquellos que se han quedado ciegos de un momento a otro, todo colapsa. Bueno, acá en esta segunda obra voy a hablar sobre este escritor chino, Mo Yan, así es su nombre, se llama Mo Yan, que en chino, bueno, en español significa no hables. Ese es el seudónimo que usa este escritor chino. Ganó el Nobel en el año 2012. Él nació en el año 1955. Y el libro Rana lo escribió en el año 2009. Él es un cuentacuentos. Voy a decir dos cuentos de él, relatar dos cuentos. Uno es de unos niños que están jugando detrás de un restaurante. Y detrás de ese restaurante hay carbón al aire libre. Hasta que uno de los niños coge un carbón y lo lleva a su nariz y lo huele. Lo huele y le da un mordisco. Y empieza a masticar, a comer carbón. Y los otros niños lo imitan. Y empiezan a agarrar carbón y empiezan a morder y a comer carbón. Sale el cocinero del restaurante con su mandil y sus manos con harina. La harina era un manjar para ellos. Le dice que ustedes no pueden comer eso. No coman eso porque eso es peligroso. Cuando llega la maestra a la escuela, ve a todos los niños con la nariz negra y la boca negra. Crunch, crunch, crunch. ¿Qué es lo que están comiendo? Dice. Hasta que un niño se acerca y le muestra lo que tenía en la mano. Era carbón. La maestra huele y
era carbón. Los niños estaban comiendo carbón. Bueno, Mo Yan, escritor chino, nació en el año 1955, más o menos por los años 61, 62. Hubo una hambruna en China donde la gente se moría. No tenía que comer. A veces comían barro, el barro de la tierra misma. Y según se dice que murieron más o menos 45 millones de personas en la época de Mao, ¿no? Pero en el segundo, este segundo relato también pasa en China. Bueno, China es un país que tiene 9.000 millones de habitantes, hay una demasiada gente. El gobierno chino decreta que los matrimonios, las parejas, solo pueden tener un hijo, no más de un hijo. Y invita a todos los hombres a hacerse la vasectomía, bueno, gratuitamente. Pero nadie va, ¿no? Entonces, ¿qué hace el gobierno? A los funcionarios públicos que den el ejemplo, que vayan a hacerse la vasectomía. No quieren ir, tienen que ir y lo llevan casi a la fuerza. Bueno, y es una enfermera la que hace este corte, porque corta el conducto deferente, ¿no? En el pene, le hace una pequeña incisión, coge el conducto deferente, lo corta y cauteriza y listo. Este conducto deferente es donde pasan los espermatozoides al momento de la eyaculación. Bueno, y así va operando a los hombres, ¿no? Primero funcionarios públicos. Y había uno de ellos que era, bueno, mañosón y que al momento de que está desnudo tiene una erección. Pero la enfermera estaba precavida para este tipo de casos. Tenía un martillo de hule, así que le da 2 martillazos en el miembro viril que está inflamado para bajarle, ¿no? Y puede hacer esta pequeña incisión, la operación. Pero es un relato curioso. Mo Yan cuenta que, bueno, él ha sido muy pobre, su familia campesina, su madre ha sido analfabeta, ¿no? Él decía que genéticamente era feo. Y le hicieron bullying los mismos alumnos, sus compañeros de colegio, le agredieron por ser feo. Él dejó la escuela, a los 12 años dejó la escuela por la pobreza. Cuando se fue a la ciudad también se burlaban de él, delante de él y también a sus espaldas, de lo que era feo. ¿Y por qué Mo Yan en español significa que no hables? Porque al pueblo llegaban unos cuentacuentos, aquellas personas que contaban cuentos, y él dejaba sus cosas que tenía que hacer, pasear a los animales o algunos quehaceres, y se iba a escuchar este cuentacuentos. Su madre le regañó, ¿no? Por dejar lo que tenía que hacer. Pero cuando se puso a contar los cuentos, sí, no, su madre le gustó, le prestó atención, le gustó cómo contaba los cuentos. No solamente le gustó a su madre, sino a sus hermanas, a su abuela. Ya tenía un pequeño público cuando contaba cuentos. Después, con el tiempo, ya no contaba los cuentos de aquellas personas, sino que inventaba, añadía ciertos párrafos. Su madre se preocupaba por él porque él decía, los cuentacuentos no son unos farsantes, no ganan nada de dinero, ¿qué va a hacer de tu vida? Sin embargo, en el 2012 recibió el Nobel de Literatura. Es el primer chino en ganar el Nobel de Literatura, ¿no? Bueno, ahora voy a hablar de este tercer autor, que es el escritor alemán Günter Grass, este alemán el más importante de la posguerra. Bueno, Günter Grass nació en el año 1927 y murió en el 2015. En el año 1999 recibió el Nobel de Literatura. Esta obra que voy a relatar, pequeños relatos, se llama Mi siglo. El nombre alude a la venida del siglo, o sea, el año 2000. Y justo en ese año recibe el Nobel de Literatura. Acá Günter Grass habla sobre una parte de historia y otra parte de experiencias
personales que le atañen. Habla sobre una guerra en China. Habían sitiado una cierta región y habían prisioneros. A estos prisioneros lo iban a ejecutar, lo iban a decapitar. Y los chinos protestaron. No querían que lo decapitasen, querían que lo pasaran por cuchillo, que lo fusilaran, pero que no le cortaran la cabeza. ¿Pero por qué? Igual iban a morir. No querían que le corten la cabeza. No, porque tenían esa creencia. Ellos iban a ir al infierno, de todas maneras. Y no querían ir al infierno con la cabeza bajo el brazo. O sea, sin cabeza. Y con la cabeza bajo el brazo. Bueno. Otra parte interesante es Hitler. Günter Grass había sido parte de la juventud hitleriana y había escuchado en vivo a Hitler en esas manifestaciones que él daba ante un montón de gente. Y relata acá la parte de un señor que lleva a su hijo para escuchar a Hitler en esta manifestación. Y lo pone a su hijo en su cuello, las piernas sobre el cuello de él. Pero el niño se movía, quería bajar. El padre lo detenía y que no se moviese. Y el niño seguía insistiendo para querer bajar. Y para hasta que le puso que estate quieto. Y sintió pues que su cabeza, su cuello, un líquido caliente que bajaba por su pecho. El niño se orinó en su cabeza y en su cuello. O sea, quería orinar, quería bajarse para orinar. Bueno, ya tremenda paliza que le dio al niño, mientras Hitler seguía hablando. Bueno, este escritor Günter Grass ha sido muy criticado porque dijo la verdad que él había sido parte de la juventud hitleriana, ¿no? También estuvo controversial cuando cayó el muro de Berlín en el año 1988. Estuvo en desacuerdo que las dos Alemanias se juntasen, ¿no? Y otro cuando también habló en contra de Israel, porque decía que Israel iba a producir una guerra mundial, que quería mandar sus bombas atómicas contra Irán. Bueno, acá en esta última parte voy a hablar un dato interesante del libro de Vargas Llosa, el Conversación en la Catedral. Bueno, Vargas Llosa ganó el Nobel en el año 2010. Él nació en el año 1936, actualmente tiene 88 años. Bueno, largos años de vida para Don Mario. Acá en esta parte trata sobre Becerrita, es el mandamás del diario La Crónica, en la sección policiales, donde Zabalita, pues el personaje principal, era su discípulo. Bueno, él estaba con úlceras, estaba enfermo, hasta que un día le da un derrame cerebral en plena redacción. Es velado en su domicilio en La Victoria, ¿no? Hasta que llega otra mujer con su hijo. O sea, Becerrita tenía otra mujer y también tenía un hijo. Hubo una pequeña discusión con la viuda, la oficial, con la señora, la otra que llegó. Pero las cosas se calmaron porque Becerrita ya estaba muerto, ¿no? Y el dato curioso que aquí añade Vargas Llosa en esta novela Conversación en la Catedral es que la otra señora, se parecía a la viuda y tenían casi la misma edad. Y el hijo, también de la otra señora, tenía casi la misma edad de los hijos de la viuda oficial, ¿no? La viuda oficial, y también se parecía a sus hermanastros. Bueno, acá voy a relatar un dato curioso. ¿Cuántas veces ha sucedido cuando están velando al hombre y llega la otra mujer con su hijo? Son incontables los casos, ¿no? Acá voy a relatar uno que pasó en la vida real. Ya estaban por enterrar al occiso. El padre iba a iniciar la homilía. El cajón estaba abierto por la mitad. Y en ese momento llega la otra mujer con un niño en la mano.
la viuda, la oficial, al enterarse que su marido tenía otra mujer, monta en cólera y le agarra bofetadas al finado. Le empieza a dar de bofetadas. Le dice, maldito, tenías otra mujer. Mientras que la otra mujer, que parece que también era su esposa, no sabía que tenía otra mujer. También decía, mátalo, mátalo, le decía. Hasta que, bueno, los familiares agarran a estas mujeres porque están enardecidas, ¿no? A las dos mujeres las custodian para que no cometan alguna barbaridad, como tumbarse el ataúd, ¿no? Pueden estar fuera de sí. Bueno, custodian el ataúd para que no pase nada. Hasta que ven al finado, al malogrado, en qué estado está. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo ha quedado su integridad después de recibir estas bofetadas? Que las recibía estoicamente, ¿no? Bueno, lo ven al finado y parece que todo está bien, pero uno de ellos dice, sí pertenecía al Partido Morado. No, uno de ellos dice, no, él nunca ha estado en política. Bueno, porque tenía el rostro moradito, pues por las bofetadas que le había dado su mujer, la viuda. Bueno, el padre que iba a empezar la homilía estaba indeciso porque había bigamia, ¿no? Había adulterio. El finado, el muertito que venía con el rostro inmarcesible, con una paz eterna, fue enterrado con el ceño fruncido. Bueno, acá Mario Vargas Llosa, un dato curioso es que en el año 1963, con su obra La ciudad y los perros, ganó el premio Biblioteca Breve. Pero su obra fue censurada en España porque había, bueno, en la época de Franco, había censura. Fue rechazado, bueno, porque había palabras fuertes, frases obscenas, y para la época, hace 61 años, fue censurado. Lo mandaron para que otra vez lo revise, pero la censura de haber hubo en la época de Franco. Bueno, eso es todo por estos 4 autores, algunos datos interesantes de sus novelas y también datos curiosos de estos mismos autores. En el próximo vídeo voy a seguir hablando de mi libro, algunas páginas van a ser leídas. La higuera marchita, si alguien lo quiere comprar, está en todas las plataformas de Amazon. Y aquí en Perú hay un teléfono en pantalla que lo pueden pedir. Gracias, suscríbanse, denle like. Hasta la próxima.